Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios, en este lunes 5 de septiembre del año 2022. Y qué gusto que usted nos pueda acompañar para iniciar esta semana con estos temas tan importantes que le dan tanta relevancia a nuestro país y sobre todo a nuestra sociedad. En esta ocasión vamos a estar tocando el tema de la salud mental. A ver, cuando hablamos de salud mental, ¿estamos hablando que históricamente se le ha dado importancia o es que realmente es ese tipo de salud o esa área de la salud que menos se toca y que más está subestimada? También vamos a estar viendo si la salud mental es la que más se descuida en casa, en nuestras relaciones personales, en la empresa, y qué podemos hacer para fortalecerla. Bueno, eso y más lo vamos a estar tocando con nada más y nada menos que Omar Romero, quien es terapeuta en bioenergética y también capacitador de desarrollo humano. Muy buenas noches, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto tenerlo por acá. Buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. También es un gusto para mí dirigirme a la audiencia que está pendiente de estos programas tan interesantes. Sí, el tema es bastante polémico y también es interesante de que últimamente se esté generando los suficientes espacios como para que la gente se dé cuenta de la importancia de la salud mental, ¿no? Siempre el ser humano ha convivido con un montón de desafíos, un montón de amenazas y a veces la gente no ha tenido la oportunidad de tener un contrapeso ante esas amenazas, que pueden ser amenazas físicas o pueden ser amenazas emocionales, energéticas, del mismo entorno y hasta la misma familia. Entonces, a través de la idiosincrasia, de la forma de crianza, a través de todos los paradigmas que ha manejado la población, puede ser de que eso afecte negativamente en la formación emocional de un niño. Desde ahí comenzamos, incluso nos podríamos ir un poco más atrás y hablar de las emociones que la persona embarazada, la mujer embarazada, tuvo en un conflicto en su hogar y que esas emociones a nivel de carga energética se las transmitió al feto. Entonces desde ahí hay una formación genética para que ese niño nazca y se desarrolle positivamente, empoderadamente o desarrolle traumas a lo largo de su crecimiento, de su formación, ¿no? Definitivamente la idiosincrasia de nuestra población ha sido, digamos, mucho castigo, y sí, castigo en físico, castigo emocional, e incluso la misma ignorancia o el mismo hecho de ver a un niño como un cipote, ¿verdad? Eso puede invisibilizando sus emociones. Sí, eso puede generar un trauma en las personas y a lo largo de la pubertad, de la juventud, adolescencia y llegar a juventud puede significar un problema que se manifiesta en detener su proceso de crecimiento, su proceso de formación como una entidad productiva en el día a día. Sí, claro. Entonces, mucho tiene que ver la idiosincrasia de la población. Ahora, sí ha habido como muchos movimientos, ha habido como mucho interés en rescatar este tipo de prácticas, en darle a conocer a la gente su valor, darle a conocer a las personas que como personas tienen una riqueza que aportar a su entorno. Pero no es fácil, a veces son cosas que uno las sabe, pero no sabe cómo desarrollarlas, cómo dar el siguiente paso, ¿verdad? Ok, hablando de que ya me ha contextualizado de cómo está funcionando la idiosincrasia salvadoreña, ¿qué es lo que nosotros podemos entender por salud mental? Y aparte de qué es lo que se puede entender por salud mental, ¿por qué es a la que menos importancia se le da? Sí, es por el mismo enfoque de una sociedad productiva.
El tema es de que todavía nos hace falta, pienso yo, crecer en el enfoque del ser humano como ser humano y dejar de ver a la persona como una entidad productiva. Cuando las empresas o la misma persona se autoimpone tareas solamente para hacer dinero, porque ciertamente la sociedad nos presiona para eso, ¿verdad? Sí. Para poder obtener nuestros ingresos y de alguna manera salir adelante, pero cuando el enfoque se queda solamente en eso es cuando todo gira alrededor de una actividad y no de un ente que tiene emociones, que tiene mucha riqueza, pero que no la sabe explotar, no la sabe llevar adelante. Entonces, a lo largo de los años, después de la revolución industrial, el enfoque fue ese, es hacer producir más, ganar más dinero, hacer más bienes. Entonces, eso tendría que ir a la par de un desarrollo emocional, a la par de que las personas vayan sintiéndose bien con lo que hacen y no tener ese estrés mental de tener que producir para poder salir adelante. Obviamente, las empresas están para eso, ¿verdad? Sí, claro. Y definitivamente es necesario encontrar un equilibrio, porque si no se nos da el tema del síndrome del quemado. El síndrome del quemado es aquella persona de que pasa excesivamente horas en su trabajo, puede ser en casa, sí, incluso puede ser en una empresa, y al final pues ya no da, sus pensamientos ya no dan más, su energía ya no da más, ya no resuelve problemas, ya no tiene ideas creativas, porque precisamente ha llegado a un límite en el cual su creatividad se bloqueó por tanta carga de trabajo y por haber desgastado tanta energía en ese día a día, ¿no? Uh-huh. Analicemos uno de los estigmas de la salud mental, y es que muchísimos ciudadanos y ciudadanas consideran que cuando uno toca el tema de la salud mental o uno incluso va a terapia, eso es señal de debilidad, por Dios. Sí, eso no es así. Uh-huh. En realidad, quizá los primeros terapeutas que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana y desde que estamos jovencitos, sí, son nuestros amigos. Cuando nos contamos cosas, nos decimos a veces cosas bien íntimas, cómo nos sentimos, pero también los mismos amigos son verdugos a veces, porque son bastante crueles y no tienen esa ligereza o esa manera adecuada de poder manejar una confidencia que un amigo le haga a otro. Y siempre se ha crecido con el estigma de que los padres son castigadores, ¿verdad? Y ahora eso creo que se mantiene, porque yo he conocido casos de niños que todavía son castigados y son golpeados por sus padres. Hay leyes que se pueden, utilizar para que eso no exceda, y en los colegios también la cosa ha cambiado, incluso después de la pandemia, pues ahora los niños pasan más en casa, pero aún ahí se genera mucha tensión, porque el niño necesita por sí mismo sacar toda esa energía, ¿verdad? Entonces, cuando esas tensiones no se saben manejar adecuadamente, explotan. Y cuando explotan, entonces los conflictos se dan y es necesario aprender a manejar y gestionar todos esos estados emocionales. Entonces, la idea es de que el ser humano tendría que tener una orientación adecuada, y un psicólogo, y en un extremo, ¿verdad? Un psiquiatra podría ser, una vía de salvación. Antes de ellos están los terapeutas, porque el terapeuta viene a ser como un mix de varias cosas. Viene a ser una persona que comprende el lado espiritual, comprende el lado emocional, comprende el lado físico y trata de dar una orientación en base a su entrenamiento y su experiencia, una orientación a la persona para que trate de resolver sus conflictos, ¿no? Entonces, buscar ayuda es necesario, no es un estigma, no es algo que sea negativo o no es una señal de debilidad. Es algo necesario y es una señal de que hay una inteligencia emocional adecuada, como para reconocer que yo necesito una voz que me diga, por lo menos que me dé una opinión, ¿verdad?, equilibrada. Desde luego. Siempre, ahora que ya tenemos la idea que no es malo, que no es negativo y que no es ninguna señal de debilidad mostrar nuestras emociones, mostrar aquello que nos alegra, aquello que nos duele, lo que preferimos, entonces podemos hablar de por qué las personas crecen con esta idea. Y creo que
precisamente nos podemos centrar en la infancia. Y ustedes, ciudadanía, también me ayudarán en este sentido. Y principalmente los que crecimos en la década de los 80 y de los 90. Que si uno de niños se ponía a llorar, ¿qué le decían los padres? Agarraba la chancleta, agarraba un palo, como te voy a dar razones de verdad para que llores. Sí. ¿Sí? Es decir, eso en las redes sociales uno lo podrá celebrar, uno se podrá reír de eso. Pero es que esto es algo delicado, porque entonces usted comienza a crecer y piensa, no, lo que pasa es que si yo lloro, eso deshonraría a mi mamá, eso le decepcionaría a mi papá. Y esto también le pasa en el sentido de los varones. No, que mire, es que usted como es hombre, usted como es varón, usted no tiene derecho a llorar, no tiene derecho a expresar sus emociones. Entonces, entiendo que la idea que nace de que, no, mire, que si usted llora es señal de debilidad, empieza, o esos traumas nacen en la infancia. Sí, nacen es la idiosincrasia, la forma de crianza. Lo que pasa es de que hay dos factores, hay dos grandes campos, ¿verdad? Uno es la formación en cuanto a el carácter y la personalidad, porque no todos somos iguales, todos tenemos ciertos patrones y rasgos en nuestra personalidad que nos hacen ser lo que somos. Sí. Eso es algo bien íntimo, es algo genético, es algo bien personal, pero también existe el campo donde donde las cosas suceden e influyen en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Las dos cosas, la mezcla de las dos cosas nos hace ser lo que somos y nos hace tener un modelo mental, un modelo de conducta. Sí. Entonces, cuando tenemos padres castigadores y represores, nosotros comenzamos a ser personas bastante cohibidas y entonces nos escondemos las cosas que queremos, que sentimos y que quisiéramos decir. Y algunos tienen válvulas de escape bastante fuertes porque ya cuando se sienten con un poco de libertad, después de los 21, 22, 23 años, empiezan a hacer cosas que siempre han querido hacer y a veces pueden descarriarse. Porque no hubo ese equilibrio, porque tuvimos padres muy criticones, padres muy represores, padres que no orientaron, sino que solo censuraron. Entonces, cuando esas dos cosas no están equilibradas, porque tiene que haber un padre que sea el ejemplo de autoridad o del ejemplo de autoridad y que uno como niño escucha y se orienta. Pero si solo tenemos la balanza por un lado, solo tenemos padres represores, castigadores, que disminuyen al niño, entonces no lo dejamos crecer emocionalmente. Y eso sin duda en su adolescencia y en su juventud le va a afectar. Se va a hacer una persona cohibida, una persona que no va a perseguir sus sueños, sino que solo va a querer irla pasando, como decimos, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, momento de nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Continuamos en este profundo programa respecto a ese tema tan importante como lo es la salud mental. La ciudadanía misma habrá escuchado muchísimas veces que ya no se castiga como antes, según mencionan. Y en ese sentido dicen, ok, mire, pero es que si hoy hay violencia es porque ya no castigan a los hijos como antes, es decir, ya no los azotan, ya no les pegan con un palo, ya no los hincan en maicillo. Ok. Eso dice una parte de la ciudadanía. Por otro lado, las personas o esos padres que sí han maltratado fuertemente a sus hijos, llegando al punto de la violencia verbal, la violencia física, dicen, no, mire, si yo no hubiera pegado a mi hijo o a mi hija, él no hubiera sido un hombre o una mujer de bien. Que no, mire, es que como yo le pegué cuando era pequeño, entonces él es un hombre de bien, es una mujer de bien. Pero lo que sucede, y creo que aquí ya lo vamos a poder ampliar, es que, su hijo no roba, pero su hijo termina siendo un machista. Su hijo o su hija no roba, no mata, pero esta persona se guarda sus emociones, no es capaz de llorar, se frustra con facilidad.
piensa constantemente en el suicidio. ¿Cómo nos afecta en ese sentido la manera en que nos han castigado de pequeños y cómo la sociedad también tenía la idea de que con castigo físico o solo imponiendo el castigo físico, con eso tendríamos una mejor sociedad? Sí, siempre partimos del punto de vista de cómo nuestros tatarabuelos criaron a los abuelos criaron a los padres y los padres están criando a sus hijos. A veces son actitudes adquiridas porque abuelo fue así de castigador, el papá es así de castigador y entonces lo siguen replicando. El problema es de que en esas generaciones tampoco se le puso mucha atención al estado emocional del niño o al estado emocional de la persona para que expresara lo que sentía o lo que quería decir. Entonces todo eso se reprime y cuando abuelo o papá no fueron personas con las que se podía hablar, entonces este niño aprende a reprimirse, lo que a la larga le va a generar una afectación física. Porque todas las emociones, tenemos que entender eso, de que todas las emociones, el último estado en el que se manifiesta una emoción mal canalizada es el cuerpo físico. Y se manifiesta a través del estrés, a través de erupciones en la piel, a través de la colitis, a través de dolores de cabeza permanentes. O sea, sí hay una afectación física. Entonces, el niño tiene que aprender de que sus actos van a generar consecuencias, obviamente. El problema es de que cuando el padre desata su cólera, desata su emoción reprimida en un castigo, entonces le está enseñando de que hay que castigar con dolor y con el deseo de infringir un dolor incluso emocional. Ese es el problema. El problema no es de que yo le diga al niño, mira, si haces eso vas a tener una consecuencia y te voy a pegar un cinchazo. Sino que el padre no le pega a uno, sino que le pega a 2, 3, 4, 5 y desata toda su frustración y desata toda su ira en ese castigo. Entonces, lo que hace es que el niño empiece a sentir que no es querido, que es un estorbo. Y yo he visto casos en los cuales las madres o los padres tratan a los hijos con tal de supuestamente corregirlos, lo que hacen es desatar su ira, desatar su enojo, su frustración en ese castigo. Y ese es un tremendo error porque el niño lo percibe. El niño ve en los ojos de su padre o de su madre esa ira contenida que puede venir también de cómo lo trataron a él cuando estaba pequeño. Entonces, no se trata de no castigar, se trata de enseñarle al niño de que todos sus actos van a tener una consecuencia buena o mala. Y ese es el primer paso. El segundo paso es que el padre debe de aprender a refrenar también no ser iracundo, no ser desbocado en el castigo. Y tiene que haber mucho hablar con el niño y explicarle de que él como padre está ejerciendo una función de generar modelos de conducta y que al mismo tiempo tiene que ser, hay un amor de por medio y que esa misma deseo de que el niño crezca coherentemente, correctamente, le hace al padre generar un castigo, ¿verdad? Que puede ser no necesariamente físico, sino que puede ser de muchas formas. El físico es el último recurso y tendría que ser de una manera hablada, de una manera sensata y no iracunda y desbocada como normalmente se hace. Entiendo que existen 3 tipos de paternidad: la paternidad represiva, la permisiva y la racional. El problema es que siempre en la ciudadanía se maneja, entonces usted lo que quiere es que no castigue a mis hijos. La cuestión es que usted lo quiere castigar físicamente, lo quiere castigar con algún objeto. Y entonces alguien podrá decir, no, entonces lo que él quiere es que yo le diga que sí a todo. Pero es que ese más bien es una forma de deshacerse de su responsabilidad también paternal. Entonces, en ese sentido, considera también que la mejor paternidad o la mejor manera de criar a los hijos e hijas es ejerciendo una paternidad racional, es decir, ni represiva ni permisiva tampoco. No, yo creo que tiene que haber una mezcla, es decir, el ser humano no puede ser, digamos, esos bloques son grandes bloques, ¿verdad? Sí. Donde se categorizan, pero cada persona es diferente. Entonces, lo que yo creo que el padre debe de ser es
tiene que ser una paternidad responsable, una paternidad consciente, donde al niño se le haga conciencia de lo que él es, de que es una persona en desarrollo, de que tiene que expresar sus sentimientos, que tiene que hablar y soltar las cosas, y que el papá va a ser un terapeuta, va a ser alguien que le va a ayudar, lo va a escuchar y lo va a orientar, no alguien castigador ni alguien que lo va a refrenar. Pero lamentablemente nuestra sociedad, el grueso de la población es castigadora, ¿verdad? Y no es muy consciente, no es una paternidad consciente donde le ayuda al niño a desarrollar su conciencia sobre lo que él hace en este mundo, porque ese es el problema de que muchos niños crecen y andan buscando ya en la pubertad o en la adolescencia actividades que lo hagan sentirse que pertenecen a algo, que hay, por otro lado también encuentran aceptación, encuentran amor, que tal vez en la casa no lo han encontrado, entonces existe ese vacío y caen en caminos que no les van a llevar a nada bueno, a nada coherente. Entonces yo diría de que los valores humanos, los valores del respeto, de la tolerancia, de la comprensión, de la empatía, son valores que debemos de cultivar cada persona. Con nuestros hijos, con los nietos, con los primos, con todos, porque al fin y al cabo somos una gran familia, ¿no? Entonces, incluso en el mismo trabajo, nosotros encontramos personas a quienes podemos ejercer esos valores humanos a través de la escucha activa, de la empatía, y tratar de comprender y tratar de dar un aporte de crecimiento a la sociedad, no solamente con los niños, ¿verdad? Pero obviamente, pues si tenemos hijos, tenemos que tener un modelo de conducta, ¿no? Un modelo de cómo ayudarles a ellos a crecer. Entonces, detrás de la formación tiene que estar el deseo de ayudar a este ser a que sea algo productivo para sí mismo y para la sociedad, ¿verdad? Siempre en la línea de los traumas de la infancia y de lo que nosotros podemos ver a través de las distintas redes sociales, se da el caso que usted podría haber visto en algún meme, bueno, cuando intentas contarle algo a tu madre y te termina regañando. Desde pequeño, lo que generalmente los padres le dicen a usted, o la persona que lo haya criado, es: hijo, hija, sea algo bueno o malo, usted me lo tiene que contar. Pero de repente, cuando usted le quiere contarle algo con toda la inocencia del mundo, a usted lo terminan regañando, a veces por algo que usted no ha hecho. Entonces, ya que hablando de que, mire, debe haber una comunicación fluida, ¿no?, entre padres e hijos, esa idea contradictoria de que los padres le dicen a usted: cuénteme todo, pero cuando usted lo hace, lo reprimen, lo regañan, también es un factor que a la larga le termina afectando y termina coartando la comunicación con los padres. Sí, definitivamente. Volvemos al mismo tema y al mismo esquema con el cual el padre ha crecido, porque en este tema de la inteligencia emocional, primero tendría que haber sido formado el padre para comprender la importancia de que escuche y que hable con su hijo, porque el problema del padre es de que muchas veces cree que los hijos son su pertenencia, cree que los hijos pueden hacer lo que quieren con ellos, les dice: es que es mi hijo, yo le puedo pegar si yo quiero, y no es así. Los hijos son en realidad una extensión de una sociedad y son, digamos, entes que han sido puestos bajo la tutela de nosotros como padres, y por lo tanto nuestra capacidad de formación debería ser muy equilibrada, no solamente represiva. Yo me doy cuenta también de que hay madres de familia de que ven a sus hijas de 16, 17 años como competencia, y las ven porque las niñas están bonitas y que empiezan a maquillarse, entonces la mamá se empieza a sentir un poco disminuida en ese sentido, y hay mucha competencia y hay mucha intolerancia de parte de una hacia la otra. Y entonces, ¿qué genera eso? Genera un resentimiento, genera un rencor que a la larga le afecta a las dos, e incluso podría ser que le afecte a toda la familia. Por esa tensión se siente. La tensión entre dos personas, ya sea en una familia o en un grupo de trabajo, se siente, se percibe, y es tóxica, contamina. Entonces, ¿qué pasa ahí? La imagen de sí misma de mamá
va, digamos que autodisminuyéndose a medida que ve que su hija se va poniendo bonita, que tiene pretendientes, mamá siente de que ya no es atractiva y de que, digamos que está envejeciendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con eso? Es que no tenemos claro lo que venimos a hacer a este mundo. Cuando no tenemos claro lo que venimos a hacer a este mundo, la edad nos afecta, la falta de dinero nos afecta, y ya no vemos el mundo como un campo de experimentación donde venimos solo por unos años y luego nos vamos. Sí. Y entonces, ¿cómo es posible de que pasemos 40, 50, 60 o 70 años en conflicto? Claro. Con nosotros mismos o con los demás? No tiene sentido. Bueno, momento de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que si no puede alcanzar a vernos a través de las pantallas de Canal 8, también puede vernos a través de nuestra página de Mix de Medio y también a través de nuestra página de YouTube. Continuamos en este importante y profundo tema como lo es la salud mental. A ver, ciudadano, ciudadana, ¿usted alguna vez ha tenido esas ideas de que usted no es suficiente para su trabajo, para su familia, y de que siempre tiene que compararse con alguien más para saber si usted está haciendo las cosas bien? Bueno, ese podría ser otro de los traumas que se crearon en la infancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor a usted le decían, no, mira, pero si aquel niño, aquella niña lo hace bien, ¿por qué tú no? Mira, aquel niño sí saca buenas notas y tú no lo haces. Y al final, cuando usted lograba sacar una gran nota, de igual manera no le decían nada. Entonces, esa comparación, esa comparativa que traemos desde pequeños, del hecho de, no, pero es que yo quiero ser como aquella persona, porque esa persona sí lo hace bien, porque a esa persona sí la admiran mis papás, yo quiero ser como él. Es decir, es una socavación a la identidad misma. Sí. ¿Cómo funciona o qué traumas genera que los padres a cada rato estén comparando a sus hijos e hijas con alguien más? Es una práctica totalmente nociva. Es una práctica que lo que hace nada más es tratar de imponer a dos personas que son entes individuales, personalidad y carácter individuales, tratar de ponerlos en la misma función, lo cual no es así. Si no, todos fuéramos productores de televisión, todos fuéramos presidentes de la República, todos fuéramos astronautas. Sí. Entonces, cuando un padre de familia pone a comparar ya sea al niño menor con un amigo o con un vecino o con su hermano mayor, mira, aquel puede, aquel es bueno, aquel saca mejores notas, aquel sí, aquel allá, lo que hace es a irlo disminuyendo y lo disminuyendo y lo disminuyendo y sentirse cada vez peor y menos. Total de que en vez de hacer un ejercicio de empoderamiento para el niño, lo que hace es disminuirlo y crearle más complejos. El complejo de vos no podés, tú no podés. Entonces, el padre lo que tendría que hacer es observar a su hijo cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades y sobre esa fomentar un crecimiento, porque no todos somos buenos en matemática, no todos sabemos tocar la guitarra, no todos sabemos escribir poemas, no todos podemos ser buenos ingenieros, pero algunos podemos ser buenos artistas, otros podemos ser buenos oradores, otros podemos ser enfermeros. En fin, cada uno de nosotros tiene habilidades independientes. Se da el caso de que, por ejemplo, si el hermano mayor escogió ingeniería
y le iba bien y sacaba buenas notas y era un estudiante excelente. Y el niño menor le van diciendo, ya ves, mira con tu hermano aquí, él es mejor, él sabe resolver esos problemas y que no sé qué. Entonces el niño menor se va sintiendo que debe de seguir esa línea, ¿no? Para tener la aceptación de los padres. ¿Qué pasa si él entra a la escuela de ingeniería o a la carrera de ingeniería y no entiende? No está su mentalidad formada, sus habilidades no están formadas para eso, sino que él es mejor para la creación de comerciales, por ejemplo, porque es muy creativo, porque tiene ideas innovadoras. Entonces, ahí quien falló fue papá, porque papá no orientó, papá no supo entender que este niño tenía sus habilidades y capacidades y que esas son las que hay que fomentar. El problema también es de que en la sociedad tendemos a valorar todo por la cantidad de dinero que ganamos. Sí. Y eso es un tremendo error. Porque es cierto que todos necesitamos un ingreso, pero tanto es exitoso aquel que gana dinero haciendo dibujos como aquel que gana dinero construyendo edificios. Obviamente, el que construye edificios puede que tenga más probabilidad de generar un poco más de ingresos, pero igual es exitoso el que hace su dibujo porque él desarrolló su habilidad y es feliz haciendo eso. Y en algo podría contribuir. Se siente feliz consigo mismo, ¿no? Exactamente, porque él está haciendo lo que él siente que nació para hacer eso, para escribir canciones. Pero el problema es que tendemos a valorar todo en base a los ingresos. Si yo no tengo suficientes ingresos, entonces no soy exitoso. Y el éxito no se puede medir solo por eso. El éxito es un estado interior en el cual uno se siente en paz con uno mismo. Y no con lo que quieren los demás, porque los demás siempre van a querer, digamos, lo que ellos, la idea de ellos, pues. Sí, claro. Pero no, yo en realidad tengo que aprender a desarrollar, para lo cual yo me siento conectado, porque esa es la palabra clave, conectarme con una actividad que me permita sentirme desarrollado y pleno, ¿verdad? No con lo que hizo mi hermano mayor, no con lo que hizo mi primito, mi vecino, porque puedo fracasar y va a ser un fracaso doloroso porque probablemente no tenga las habilidades. O se da el caso de que papá era médico y entonces el papá le dice, no, esa es una carrera de familia, vos tenés que ser médico. Y tal vez el niño a la hora de ir a las prácticas le dan ganas de vomitar al ver sangre, entonces no se siente capaz. Entonces es algo autoimpuesto, es algo que no debería de ser así. Claro. Y de hecho, cuando usted menciona de que las carreras de repente se convierten en algo de familia, incluso recuerdo que esto es muy personal, tenía compañeros de colegio, en el que sus papás habían sido, en este caso una compañera, habían sido contadores. Okay. Ella se quería ir por el área de humanidades, pero ellos le dijeron, si no estudias bachillerato en contaduría, no te pagamos el bachillerato. Total, de que desde luego tuvo que hacerle caso a sus padres, pero ya en la adultez, se vino a desmoronar y comenzó a decir, no es lo que quiero, no es lo que me gusta, y al final los padres terminan perdiendo también esa autoridad y le pueden decir, no, mire, es que te has hecho rebelde. No se ha hecho rebelde, simplemente las emociones no habían terminado de explotar. ¿Por qué? Porque quisimos complacer las ideas de nuestras familias en ese caso y no realmente lo que nosotros de verdad queríamos, de verdad buscábamos. Sí, en ese caso no es que haya sido rebelde, es que al final tomó valor para salir y decir, es que esto he querido hacer siempre. Sí, no, claro. Entonces, si eso ha querido hacer siempre, por eso es que, si ustedes se dan cuenta, hay muchas personas que a los 50, 60 años, cuando quizás ya salieron de la responsabilidad de criar hijos, sí, entonces se liberan y algunos se van a recorrer el mundo, otros hacen un préstamo y se van en un yate y han hecho lo que siempre han querido hacer. Pero ¿por qué no empezar de jóvenes a hacer eso? ¿Por qué no empezar de 30 años, 25 años, a empezar a crear tu futuro ideal? Incluso si algunos no preferirían no tener un empleo fijo, sino que trabajar 3 años, 4 años, ahorrar e irse a darle la vuelta al mundo. ¿Por qué no? Si al final en este mundo venimos a vivir experiencias de crecimiento, no venimos a incrementar nuestra cuenta de banco, no venimos a usar marcas, no venimos a obtener crecimiento en bienes físicos, sino que venimos a vivir experiencias. La gente compra, se ha descubierto pues de la psicología, ¿verdad?
que la gente en realidad lo que anda buscando detrás, por ejemplo, la persona de 70 años que compró un Ferrari rojo, al final no es la marca, en muchas veces no es la marca, sino que es la experiencia que está detrás de vivir ese vehículo, de cómo te va a hacer sentir. Al final todos andamos detrás de esa experiencia y creo de que las experiencias son las que enriquecen la vida de las personas. Entonces los primeros años son críticos y son claves para que uno defina lo que quiere hacer, porque una persona de 25 años ya tendría que tener claro hacia dónde va a enrumbar su vida, porque no se trata solamente de trabajar 8 horas, 10 horas, 12 horas, ganar un dinero y ya, tener solo para pagar comida, casa, gasolina y todo eso. No se trata de eso. Eso es solamente un resultado, debería de ser, digamos, como un resultado de una actividad cotidiana, pero que internamente, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Eso es lo importante. Así es. Momento de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos hablando sobre la salud mental y los traumas de la infancia y cómo eso termina afectándonos en la adultez. Otro de los problemas que usted habrá escuchado es, no mire, sabe que yo siento apego hacia mi empresa, apego hacia mi jefe, tengo un apego hacia mi pareja, un apego hacia mi expareja, ¿no? Entonces, cuando nos dicen, tú lo que sientes no es amor, tú lo que sientes es apego, es posible que ese también sea producto de un trauma de la infancia. Podría ser producto de un trauma de la infancia en el cual yo no quiero dejar ir a alguien que me hace sentir seguro. Por ejemplo, un trabajo, una persona, podría ser que eso signifique de que no me siento capaz y que como esta relación o este trabajo me ha brindado tantas satisfacciones que no lo quiero dejar ir, ¿verdad? Podría ser también un miedo. Detrás de todos los apegos hay miedos. Por ejemplo, si yo me aferro a una relación de pareja en la cual es bastante conflictiva, pero no la quiero soltar, no la quiero dejar ir, el tema es que a la larga eso lo único que hace es intoxicar más la relación y dejar ir tiempo que pudiera invertirlo en algo más gratificante. ¿Cuál es el miedo que está detrás del apego? El miedo a no estar solo, el miedo a que no soy capaz de enfrentarme a una vida por mis propios medios, o el miedo de que tal vez me estoy haciendo viejo y no voy a encontrar pareja más adelante. Entonces, eso significa de que yo, como ser humano, no tengo claro a lo que he venido a este mundo. O sea, a este mundo no he venido, es decir que todo lo demás, todo lo que la pareja, el trabajo y todo son elementos necesarios para vivir una experiencia de vida. Pero yo no he venido exclusivamente a eso, sino que he venido a vivir una experiencia de vida que sea gratificante para mí y gratificante para los demás. Porque si no, no tiene sentido. El ser humano, el problema es que tiende a veces a ser muy individualista, muy egoísta. Y de ahí viene el apego. Cuando uno siente de que para mí, ¿verdad? Solo para mí, solo para mí, solo para mí. Ese es un problema de egoísmo bastante grande. Entonces, cuando tendemos a pensar en función de la sociedad o digamos que yo voy a ser un ente productivo para mi grupo de trabajo, para mi familia, para mi pareja y mis hijos, entonces mi función productiva se hace un poco positiva y productiva se hace un poco más grande y ya mi vida tiene un propósito. Porque cuando la vida no tiene un propósito en cada uno de nosotros se vuelve una vida bastante monótona y vacía.
Entonces lo primero que las personas deberían de decir es, bueno, ¿cuál es el propósito mío en esta vida? ¿A qué he venido? Todos tendríamos que tener una función específica de dejar algo positivo, de construir algo gratificante. Porque si hacemos lo contrario, bueno, hay consecuencias, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ser muy egocéntricos o que todo lo voy a acaparar, ¿qué sucede cuando en una presa el agua se retiene? Acumula basura, acumula gérmenes, bacterias, y esa agua se contamina. Entonces, en el planeta, si nosotros observamos la naturaleza, todo fluye. Todo tiene que fluir. Lo mismo son las relaciones, lo mismo son los trabajos. Tienen que tener un equilibrio, tienen que fluir. Obviamente, si yo estoy haciendo bien en un trabajo, tengo un buen ingreso y yo me siento bien, si me siento bien internamente, la cuenta bancaria emocional está crecida, entonces yo voy a tratar de estar ahí, obviamente, ¿verdad? Si va coherente con lo que yo siento internamente y con lo que esa organización me retribuye. Tiene que haber una coherencia. Desde luego. ¿Y aquí qué tanto juega el abandono? Recordemos que nosotros vivimos en una sociedad donde hay tantas familias disfuncionales o familias donde solo se hace cargo la mamá o donde solo se hace cargo el padre. Puede ser por diferentes situaciones, ya sea porque ésta ha emigrado a Estados Unidos, uno de los padres ha emigrado a Estados Unidos o a otros países, o simplemente se ha separado de los hijos, ¿no? ¿Cómo juega el abandono en ese sentido? Sí, afecta definitivamente en la formación del niño, la ausencia de mamá o la ausencia de papá definitivamente. Es un modelo que de niños no se tuvieron y va a generar un vacío en la persona. Digamos que papá se fue a los Estados Unidos durante 20 años y durante esos 20 años creció el niño sin ese modelo de papá. Indudablemente esa figura masculina, el hecho de la conducta, el hecho de modelar, digamos, el hecho de rasurarse, de vestirse, tal como papá lo hacía, va a generar un vacío, indudablemente. Pero siempre es bueno, es decir, cada día, si esta persona, este joven, creció sin el modelo de papá, cada día podría es una oportunidad para reconocer de que necesita ver la vida desde otro enfoque. Si papá falleció en los Estados Unidos, es un problema bien profundo, porque si ya no tuve esa relación energética, incluso ya no la tuve con mi papá, entonces yo voy a crecer con ese vacío y probablemente lo transfiera a mis hijos. Es un momento de reflexión cuando la persona madura y va a tener hijos, tiene que estar consciente de la importancia de que es el modelaje de papá en una relación. Lamentablemente las separaciones son, cosa de todos los días y ahí la única cuestión es de que padres se pongan de acuerdo de que deben de modelar, aunque sea a distancia o por periodos, al hijo, ¿verdad? Sí, claro. Tienen que abonarle a esa cuenta bancaria emocional. Desde luego. Momento de nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Momento de las recomendaciones finales para fortalecer nuestra salud mental. Bueno, las recomendaciones finales serían principalmente encontrar un propósito en nuestra vida que sea en función no solamente de mis intereses particulares, sino en función del colectivo, en función de mi familia, de mis hijos, de mi sociedad, de mi grupo de trabajo. Lo otro es entender de que hay muchos miedos en la sociedad actual y que no podemos vivir bajo la lupa del miedo porque a la larga eso nos va a afectar y nos va a traer una consecuencia física. Tenemos que tener más fe, ser personas de mayor fe, y no me refiero a una fe exclusivamente religiosa, sino a un empoderamiento, a saber de que yo soy una persona con muchas capacidades,
muchas habilidades que tengo que descubrir y creer también en tener la fe en un poder supremo, porque todo está bajo la lupa de un creador. Entonces, cuando nos sucede un accidente o una enfermedad, tenemos que tener claro de que hay un propósito incluso detrás de esas cosas difíciles. Siempre hay una enseñanza positiva. Si nosotros nos enfocamos a ver la vida de una forma más positiva y más productiva y más creativa, la vida se vuelve más enriquecedora y nos retribuye de la misma manera. Entonces, por ahí va la cosa. Desde luego. Bueno, se nos ha terminado este programa. De verdad queremos agradecerle con todo nuestro corazón el hecho que usted nos pueda haber acompañado y que también nos haya retroalimentado y nos haya aclarado muchísimas situaciones respecto a los traumas de la infancia y cómo eso deteriora a la larga nuestra salud mental. Y esperamos verlo próximamente. Cómo no, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Es un gusto. Bueno, y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Feliz inicio de semana. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.